Muchas gracias por este tiempo, qué especial poder hablar y recordar los inicios de Misión Suramérica en estos 45 años. Es un poco difícil poder limitarme a tres cosas, pero quizás lo más sobresaliente eran las prácticas que no se conocían en esa época en la iglesia tradicional, en la cristiana, evangélica. Y una podría mencionar la alabanza y, bueno, la adoración. ¿En qué sentido? Sí había cantos, pero esos cantos eran únicamente tomados de los himnarios, que son escritos hermosísimos, sino que su forma era un poco rígida, de rutina, y la alabanza y la adoración comenzaban a traer otra expresión más libre, espontánea, y además estaban los instrumentos, porque los instrumentos que se usaban en ese entonces era el órgano, número uno, y tal vez un piano, pero sobre todo el órgano. Y ahora entonces comenzamos a introducir una guitarra, un teclado eléctrico. Todavía no habían llegado los teclados que conocemos hoy en día, sino unos pequeñitos que una compañía había traído, pandereta, que tampoco se usaba como percusión, y más adelante pues la batería, bueno, guitarra, y más adelante también ya los instrumentos como el bajo y bueno, otros instrumentos. Entonces eso fue algo muy lindo. En el año 1986 el Señor nos llevó a tener el primer simposio nacional, pero pues lo presentaban como latinoamericano, de alabanza y adoración, recordando que en esa época no teníamos los medios de comunicación como lo hay ahora. Todo era por correo, literalmente, de escribir una carta con una dirección a mano, porque no había el uso personal de computadores, y mandar por correo un plegable anunciando un evento que era totalmente desconocido, pero que adentro lo explicábamos de lo que se trataba este evento. Y para sorpresa nuestra, pues teníamos una base de datos de un periódico cristiano que nos dieron la base de datos, y mandamos a todo Colombia, sin conocer muchísimos de estos ministerios, para que invitarlos para que pudieran asistir a este primer simposio latinoamericano de alabanza y adoración. Y para sorpresa nuestra, se inscribieron más de 500 personas. Ahí teníamos una lista que decía qué instrumentos tocas, porque hacíamos talleres, eso tampoco se usaba. Y bueno, en esa época la parte musical, así de uso de instrumentos en la iglesia, como no estaba desarrollada, pues ellos escribían que tocaban pandereta, y el otro pandero, y el otro castañuelas, y de pronto entraba una guitarra, y nos reíamos mucho de ver la sencillez que había, y aún que no se conocía ese concepto. Cuando ya tuvimos ese primer simposio, aún en Cali no había un lugar grande para poderlo tener, y finalmente en el salón de un hotel que lo alquilamos, nos permitieron tener una asistencia hasta 800 personas, y tuvimos que devolver 200 personas porque algunas no se inscribieron por correo, sino que se presentaron y vinieron, porque esto era algo desconocido, como les digo. Sin embargo, fue tan lindo porque era el tiempo de Dios. Cuando la gente responde de esa manera, sobre todo sin conocer un tema como es la alabanza y la adoración y un simposio, pues uno sabe que es el Señor, y ese es el tiempo del Señor. Entonces yo diría que ese fue uno. Otro fue la intercesión. Por supuesto que se conocía la oración, pero no como siempre enseñamos las diferentes clases de oración, siendo la que
la que recoge todas las clases de oración, la intercesión. Eso fue algo que también se enseñó, que también tuvimos seminarios nacionales de oración que se llevaron a cabo aquí en Cali, 3 hubo. Y en esos se estableció una red nacional de oración que tampoco existía. Ahora, ¿de qué estoy hablando? De muchas iglesias que tampoco se trabajaba en unidad. Entonces, yo diría que quizás lo tercero más sobresaliente fue que dentro de estos conceptos de alabanza, de oración, de intercesión, de lo que fuera que nosotros enseñáramos, unidad siempre fue uno de nuestros fundamentos, unidad del cuerpo de Cristo, porque tampoco se acostumbraba, había mucho celo, competencia, y entonces dentro de eso era la base de lo profético y de lo apostólico. No se mencionaban estos ministerios, estos oficios o de los 5 ministerios de Jesucristo, y eso era lo que amarraba todo. Esa era la esencia de lo que enseñábamos. No era solo teórico. Bueno, digo lo que enseñábamos porque eso fue con lo que iniciamos. Seguimos enseñando y seguimos llevando eso. Entonces yo diría quizás es esas 3 cosas: la alabanza, la adoración, la oración de intercesión, y toda la parte sobre lo que está basado, cimentado en lo apostólico, profético, con el concepto de unidad. Sumamente importante. Muchísimas gracias.